Hola, este es el primer curso de nuestra escuela bíblica y se llama Realidades de la Nueva Creación. Aquí nos vamos a enfocar a través de la Biblia en el propósito para el cual fuimos creados, redimidos y hechos herederos juntamente con Cristo. Repasaremos cuáles son las realidades de nuestra nueva vida en Él y cómo cada aspecto de su obra en nosotros revela y manifiesta su gloria. Veremos que no solo fuimos salvados para un destino glorioso en el futuro, sino que también estamos llamados ahora, en este mundo, a vivir en la plenitud, en el cumplimiento del plan que Dios ha preparado para nosotros, reflejando al mundo el poder del Evangelio. El capítulo de hoy se llama ¿Para qué fuimos creados? Un tema fundamental para entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito según Dios. El primer tema dice: Dios es perfecto, su creación es perfecta. En Deuteronomio 32 encontramos el Cántico de Moisés, que fue un testimonio para el pueblo de Israel, para que lo tengan presente porque estaban próximos de entrar en la tierra de Canaán. En el versículo 4 dice acerca de Dios: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. En la primera parte se refiere a Dios como la roca y dice que su obra es perfecta. Esta palabra perfecto significa también completo, sin defecto. Así es la obra de Dios. Ahora, ¿por qué sus obras son perfectas? Eso lo responde en la siguiente frase: porque todos sus caminos son rectitud. Y esta palabra rectitud en el idioma original se traduce como justicia, haciendo referencia a un juicio justo, realizado conforme a ley. Cuando dice que los caminos de Dios son rectitud o justicia, nos está diciendo que no solo las acciones de Dios son justas, sino que son la justicia misma. Ese es el motivo de que sus obras sean perfectas. Dice también que es Dios de verdad. Literalmente está diciendo que es un Dios de fidelidad y que no hay engaño en Él. Es decir, que podemos confiar plenamente en su palabra y en todo lo que Él hace. Somos conscientes que todo lo que Dios hizo y hace es perfecto, y vemos entonces que la creación de Dios reflejó su perfección. En Génesis se menciona constantemente que la creación, cada obra de Dios, era perfecta, y la creación del hombre no fue la excepción. Aún más, el hombre fue creado en base a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 leemos: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y un poco más adelante en el versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios creó al hombre a su imagen, lo que significa que el hombre fue creado perfecto, con una capacidad única para reflejar los atributos de Dios como el amor, la justicia, la sabiduría y con la habilidad de relacionarse con Él en comunión. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios hizo del hombre un ser perfecto. Esto nos da un valor y dignidad muy especial y nos muestra que fuimos creados para vivir en una relación de amor, obediencia y adoración a Dios. Nuestro segundo tema es: Dios es autosuficiente y creó al hombre para su gloria. Toda esta creación de Dios, buena y perfecta, no fue creada porque tuviera una necesidad que suplir. En Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 leemos: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita que el hombre le construya una habitación o templos donde pueda alojarse, ni necesita ser honrado o atendido por manos de hombres. Dios no depende de nada ni de nadie. Él ya es glorioso, completo, eterno, pleno antes de haber creado todas las cosas. También vemos que en Juan 17:5 Jesús ora al Padre y dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está hablando de una gloria eterna, preexistente, que no depende de la creación, porque esa gloria ya la tenía desde antes de la creación. Salmos 29, versículos 1 y 2 dicen:
Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Aquí vemos otro significado de gloria. Cuando se dice que el hombre da gloria a Dios, no lo hace para que Dios pueda tener esa gloria. Ya hemos visto que la gloria de Dios es eterna y perfecta, y no depende de los hombres. Cuando el hombre da la gloria a Dios, está reconociendo su autoridad, su santidad, su justicia, su poder. Todo eso es su nombre, y su nombre merece gloria. En Apocalipsis 4:11 encontramos a las voces que declaran: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestra adoración a Dios es, por tanto, una respuesta natural cuando conocemos su grandeza. Y aunque está en la naturaleza del hombre dar la gloria a Dios, el hombre puede decidir oponerse a esta naturaleza, a esta verdad. Romanos 1:18 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos está explicando que el hombre, para ir en contra de esta respuesta natural que es dar la gloria a Dios, decide oponerse a esta verdad. El versículo 21 lo explica y dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí vemos la responsabilidad directa de todo hombre que decide no reconocer a Dios, con el objetivo de no darle gloria ni darle las gracias. Para poder ir en contra de su naturaleza y su diseño, ellos trastornan su razonamiento y su corazón, al punto de volverse vanos, viles, inútiles, insensatos, y son arrastrados por la vanidad de sus razonamientos hacia la degradación. En cambio, para nosotros está escrito el siguiente versículo, en Mateo 5:16, donde Jesús dice: Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Efesios 1:12 habla en el mismo sentido cuando dice que nuestro propósito es que seamos para alabanza de su gloria. Y es que como fuimos creados para reflejar la voluntad de Dios, no solo lo glorificamos dándole el reconocimiento, sino también al vivir y obrar de acuerdo a su voluntad. Jesús dijo en Mateo 5:48: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y así reflejamos su luz y alumbramos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Finalmente, todos estos versículos se pueden resumir en Isaías 43:7, cuando dice: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El hombre fue diseñado con el propósito de reflejar la gloria de Dios y glorificarlo a Él. Cuando el hombre glorifica a Dios, no añade ni afirma la gloria de Dios, sino que el hombre da gloria a Dios cuando reconoce, manifiesta, proclama, responde a la gloria de Dios como estaba planeado desde el principio. En el tercer tema vamos a ver cómo Dios dio autoridad al hombre sobre la tierra. Para esto vamos a ver en el Salmo capítulo 8 versículo 4 que alguien se pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y en el versículo 5 añade: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Aquí la gloria se muestra como una corona, que es un símbolo de autoridad, y esta autoridad delegada al hombre se hace presente en el versículo 6, que dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y a continuación vemos una lista de los animales de la creación: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y este salmo está citando el libro de Génesis, donde en el capítulo 1, versículo 26, Dios dice que el hombre señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
En el versículo 28, Dios dice al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, Dios delegó en el hombre la autoridad no sólo de señorear sobre los animales, sino también de sojuzgar la tierra, no mediante un poder propio, sino delegado por Dios, para ser responsable de mantener y gobernar la creación. En el punto 4 vemos qué cosa hizo el hombre con esa gloria y autoridad delegada por Dios. La perdió. Romanos 3:23 dice claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aun cuando el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios, este hombre perfecto eligió pecar contra Dios, y en lugar de cumplir su propósito de reflejar la gloria de Dios, de señorear sobre la creación y sojuzgar la tierra, ahora, por causa del pecado, quedó destituido de aquella corona de gloria y honra. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice que ellos buscaron las perversiones. Claramente dice que Dios hizo al hombre recto, no lo configuró para pecar. El hombre tampoco fue empujado, arrastrado, ni obligado por alguna fuerza superior a pecar. El hombre fue creado perfecto, pero decidió apartarse de Dios. Y la consecuencia: el hombre perdió la autoridad para sojuzgar la tierra. Es más, perdió su ciudadanía en la tierra. Fue expulsado del huerto del Edén. Esto empieza a cambiar cuando Dios promete a Abraham una tierra como herencia, una herencia perpetua para él y su descendencia. Pero, ¿cómo podría suceder esto si el hombre perdió la autoridad para sojuzgar la tierra? ¿Cómo podría recibir una tierra y mantenerla si el hombre se encontraba ya separado de Dios y destituido de la corona de gloria a causa del pecado? La respuesta la vemos en Génesis 17:7, donde Dios le dice a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vemos que era necesaria la restauración de la comunión con Dios que había quedado quebrantada. Como consecuencia de este pacto, la descendencia de Abraham, Israel, podía acercarse a la voluntad inicial de Dios y experimentar una sombra de lo que Dios tenía planeado para restaurar definitivamente al hombre. Pero, para mantenerse en este pacto, el pueblo de Israel debía oír y obedecer la voz de Dios. Es por medio de este pacto que el pueblo de Israel recibe una herencia terrenal, la tierra de Canaán. Ahora, en Éxodo capítulo 23, vemos cómo es que el hombre tomaría posesión de esta herencia dada por Dios. En el versículo 30, Dios dice: poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Pero en el siguiente versículo, Dios dice al hombre: porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. ¿Qué sucedió en realidad? ¿Dios echó a los moradores de Canaán o fue el pueblo de Israel quien los echó? Lo que vemos aquí es la misma figura y usa el mismo lenguaje que cuando Dios delegó su autoridad al hombre en la creación. Los pueblos de Canaán fueron echados por la autoridad de Dios que fue delegada al pueblo de Israel. Estos obedecieron y cumplieron el mandato de Dios. Y es que el propósito de Dios nunca cambia. Cuando Israel entró en comunión con Dios por medio del pacto, se empezó a manifestar la voluntad de Dios en ellos, y el pueblo de Israel tuvo la capacidad sobrenatural de conquistar la tierra de Canaán. En Josué 1:3 vemos que Dios les dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y por eso vemos que en Josué capítulo 18, una vez que Israel conquistó toda la tierra de Canaán, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Y esta última frase, en una traducción más literal, dice: y la tierra fue sojuzgada delante de ellos. Vemos entonces que la conquista de Canaán
fue la ejecución del juicio sobre estos pueblos, y a quien se le delegó esta tarea fue al pueblo de Israel, porque ellos recibieron la autoridad sobrenatural para expulsar a los pueblos de Canaán. De esta manera, la tierra que Dios había escogido para su pueblo fue liberada del pecado, y el pueblo de Israel ahora debía continuar expandiendo la voluntad de Dios. Por eso vemos que en el capítulo 18 ellos erigieron el tabernáculo, que es la tienda donde descansaba el arca del pacto. Lo hicieron una vez que tomaron posesión de la tierra. En lugar de alumbrar al mundo con sus buenas obras, de ser cabeza entre las naciones y retomar el propósito del hombre de recibir autoridad sobre la tierra para establecer la voluntad de Dios, en lugar de esto, el pueblo de Israel rápidamente se alejó de Dios. Las consecuencias las encontramos en Jueces capítulo 2 versículo 2, donde Dios les dice qué va a suceder con aquellos pueblos que seguían sin ser expulsados. En el versículo 2 dice: Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Y esto se volvió un ciclo constante. Cuando Israel se alejaba del pacto, sufrían ataques, esclavitud, exilio. Los reinos de Israel y Judá fueron conquistados, sus murallas derribadas, el templo saqueado, el sacerdocio interrumpido. El pueblo de Israel pudo regresar a su tierra, pero nunca más pudo establecer reyes ni tener autonomía en su propio país. Habían fallado en su propósito como nación, a pesar de todas las promesas que Dios les había puesto delante de ellos. En este quinto tema, vamos a ver que es Jesús quien recupera la autoridad que el hombre había perdido. Pero no solo eso, sino que recibe autoridad total sobre cielo y tierra. Para esto, vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 2. El tema principal que menciona el versículo 5 es el mundo venidero. Existía la idea de que cuando Dios estableciera su reino y llegara a este mundo venidero, el hombre estaría bajo la autoridad de los ángeles. Pero el autor de la carta a los Hebreos aclara que esta idea no era cierta. Por eso, en el capítulo 2, versículo 5, dice: Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y en esta reflexión, el autor quiere finalmente mostrarles que es Jesús, el Hijo de Dios, quien tendrá toda autoridad en el mundo venidero, también llamado el reino de Dios. Pero, para esto, primero dirige su atención en el hombre. En el versículo 6 dice: Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En el versículo 8, el autor de esta carta reflexiona sobre el significado de la frase todo lo sujetaste bajo sus pies. Ya hemos visto que en Génesis Dios inicialmente dio autoridad al hombre para señorear sobre las criaturas y para sojuzgar la tierra. Pero el razonamiento en estos versículos de Hebreos capítulo 2 es mucho más amplio. El versículo 8 dice exactamente: Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que estas cosas le sean sujetas. El autor concluye que la palabra todo abarca incluso el mundo venidero, el reino de Dios, porque también es obra de las manos de Dios. Ya sabemos que el propósito final de este autor es concluir que es Jesús quien tiene toda autoridad sobre cielos y tierra, pero en esta primera etapa está mirando al hombre, a quien se le dio autoridad sobre la tierra. También hemos visto que por la comunión restituida con Dios, por medio del pacto de Dios con Israel, se abría la puerta nuevamente a que el hombre recuperase esa autoridad. Es más, Dios había prometido a Israel que su reino y autoridad sobre la tierra iban a ser expandidos. Por ejemplo, tenemos muchas promesas de Dios a Israel, como en Génesis capítulo 22 versículo 17, en que Dios les dice:
tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, que dice, el monte de Jerusalén será establecido como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. También vemos en Deuteronomio 11:24 que Dios les promete que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Jeremías 3:17 dice, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella. Y Daniel 2:44 dice que Israel será un reino que jamás será destruido ni conquistado, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Entonces, un israelita sabía que el destino que había sido establecido para el pueblo de Dios era expandir el reino de Israel, para que toda la tierra se sujete a Dios. Por eso eran conscientes que esa meta final aún no se había cumplido, y dicen, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, haciendo referencia al hombre. Ellos esperaban un hombre prometido, un rey ungido por Dios que se levantaría para cumplir esta expansión del reino, para sujetar y sojuzgar toda la tierra delante de Jehová como en tiempos pasados. Pero autoridad sobre el mundo celestial, eso no figura de forma literal en Génesis, pero es el punto principal para el autor de la carta a los Hebreos. El versículo 8 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y ahí se está refiriendo al mundo venidero, que es el tema desde el versículo 5. Entonces, mientras el pueblo de Israel fracasó en expandir y hasta de mantener el reino de Israel, el autor de Hebreos encuentra que incluso el mundo venidero debería estar sujeto al hombre, y es por eso que al no encontrar tal cumplimiento en el hombre, presenta a Jesús en el versículo 9 y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Es Jesús quien cumple a plenitud la descripción completa de Salmos 8:6, todo lo sujetaste bajo sus pies. A causa del padecimiento de la muerte y por el poder de su resurrección, ha recibido la autoridad, esa corona de gloria y de honra, ha sido exaltado por encima de todo y todo está sujeto a él. Vemos esta misma descripción en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿En qué momento Jesús se humilló a sí mismo? Mientras estaba en la condición de hombre. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y no era cualquier muerte, sino muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús decidió humillarse a la condición más baja que puede tener un hombre, la maldición de ser colgado en un madero, y es por esto que fue el Padre quien lo exaltó y lo glorificó hasta lo sumo. En Efesios 1, del 20 al 22, Pablo está explicando exactamente el mismo punto que Hebreos. Nos recuerda que Dios exaltó a Jesús a su diestra en los cielos y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice en el versículo 20, hablando del poder que operó en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, toda esta revelación sobre la exaltación y glorificación de Jesús luego de su resurrección no fue una revelación adicional que el autor de Hebreos o Pablo hubieran tenido. Esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, vemos una de sus visiones. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Vemos que esta figura es identificada como un hijo de hombre, y que viene en las nubes del cielo, que es una referencia usada exclusivamente para Dios. Y siendo como un hijo de hombre, asciende en las nubes hacia el anciano de días.
Ahora, hay un momento específico en los evangelios, luego de la resurrección de Jesús, en que él se encuentra con María Magdalena y le dice en Juan 20:17: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Luego, cuando el profeta Daniel en el versículo 14 relata lo que sucede luego que este Hijo del Hombre ascendiera hacia el Anciano de Días, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y de la misma manera, Jesús, cuando posteriormente se aparece a sus discípulos, les dice en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí podemos ver que Jesús, quien durante todo su ministerio en la tierra se había autoidentificado con el título de Hijo del Hombre, ahora anunciaba a sus discípulos que el perfecto cumplimiento de todas las profecías recaía sobre él, el Hijo del Hombre, y que las conquistas de este nuevo reino la harían los creyentes, sus discípulos, no luchando contra carne ni sangre, sino por medio de la predicación del Evangelio, con la autoridad delegada por Jesús, y anunciando la llegada del reino a todas las naciones, para convertir las naciones a Cristo Jesús. En el sexto punto de este capítulo, vamos a ver que Jesús restituye la gloria que perdió el hombre. En Lucas 19:10, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta también es una ocasión en la que Jesús se identifica con el título de Hijo del Hombre, y dice que su misión es buscar y salvar lo que se había perdido. Y no es que este Hijo del Hombre hubiera perdido algo, sino que vino a buscar y rescatar lo que los hombres habían perdido. Los hombres habían sido destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, pero ahora Jesús, habiendo sido exaltado a lo sumo y con la autoridad y poder para sujetar a toda la creación, usa ese poder y autoridad para restituir la gloria que el hombre había perdido. Vemos en Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice que es una gloria que ha de manifestarse. Ese es nuestro destino, y nada ni nadie en el mundo va a poder cambiar o impedir que en nosotros se manifieste esa gloria. Por eso, versículos más adelante declara: todo les ayuda para bien a los que le aman. ¿Por qué todo les ayuda a este grupo, a los que le aman? Porque nuestro destino de gloria ya está establecido. Ese es el poder de la salvación que Dios otorga a aquellos que le aman. Este es el tema central de Romanos capítulo 8, y por eso termina en los versículos 38 y 39 diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que aman a Dios, los que deciden obedecer su llamado y sujetarse a Jesús, el Hijo del Hombre, aquellos que lo reconocemos como el Señor, porque reconocemos que Dios lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó con toda autoridad sobre cielos y tierra, nosotros estamos predestinados para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros, los justificados por la sangre de Jesús, estamos predestinados a manifestar la gloria venidera cuando seamos transformados conforme a la imagen del Hijo. De esta manera se cumplirá en nosotros el plan de Dios previsto desde antes de la creación. Acabamos de ver que nuestro destino será ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y ahora, en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21,
vemos que dice sobre Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Recuerdan que Jesús, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo? Es decir, ya siendo hombre, se humilló, no se exaltó. Incluso Jesús dijo en Juan 8:54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. Entonces, en lugar de gloriarse, lo que Jesús hizo fue humillarse a la condición más baja, la de merecedor de la muerte, y muerte por crucifixión. Esto es, maldición. Jesús se humilló a sí mismo para que por el poder de su exaltación pueda transformar nuestro cuerpo de humillación. Nuestro destino será un cuerpo humano glorificado. Entonces, el cuerpo humano por sí mismo no es nuestra humillación. Dios fue quien diseñó y creó ese cuerpo, y Génesis dice que Dios vio que era bueno, porque fue creado en imagen y semejanza de Él. Estos versículos nos están diciendo que nuestro cuerpo de humillación, que había sido despojado, destituido de la gloria, será transformado a un cuerpo de gloria. La voluntad de Dios nunca cambia. Él creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, aun sabiendo que ellos iban a pecar y ser destituidos de la gloria y autoridad, y sin embargo los creó. No los creó en vano, pues por medio de Jesús estaba prevista la restitución para todos los hombres. El siguiente punto está muy relacionado con el anterior, y en él vemos que Jesús comparte su gloria con los redimidos. En Juan 17, 21 al 23, Jesús está orando al Padre, la noche que fue apresado, y dice, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál es esa gloria que Jesús dice haber entregado? Y lo está diciendo antes de morir en la cruz. Y dice que por medio de esa gloria todos los creyentes llegan a ser uno. En 2 de Corintios 3:18 encontramos también que el apóstol Pablo explica cómo esta gloria nos transforma constantemente y nos transforma en la misma imagen por acción del Espíritu Santo. El versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por esto ahora todos los creyentes somos uno, porque todos somos transformados a su imagen al contemplar la gloria del Señor. Ya, pero ¿y cuál es esa gloria que Jesús nos entregó cuando estuvo en la tierra, y por la cual nos transforma de gloria en gloria para llegar a ser iguales a su imagen? Se la menciona en el versículo 7 de este mismo capítulo, donde dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces vemos que la gloria de la que habla Jesús era la gloria del nuevo pacto. Si la revelación de la voluntad de Dios que llegó en el antiguo pacto vino con tanta gloria que el rostro de Moisés resplandecía por la gloria de Dios, sí, un hombre, por acercarse a la presencia de Dios para oír su palabra, era capaz de manifestar la gloria de Dios en sí mismo. Mucha mayor gloria ha llegado a nosotros con el nuevo pacto, inaugurado con la sangre de Jesús. Y Jesús fue el mediador de este nuevo pacto, quien nos reveló el plan eterno de salvación. Esta gloria no se manifiesta temporalmente en nosotros, sino que actuó transformando nuestro ser, haciéndonos hijos de Dios, y sigue actuando ahora. A través de él reflejamos la gloria de Dios. A veces pensamos que las maravillas y señales que Dios hizo en el antiguo pacto sobrepasan a todo lo que hemos visto o lo que tenemos. Pero la verdadera realidad es que Jesús nos ha entregado por medio del nuevo pacto en su sangre una mayor gloria,
que tiene el poder para transformarnos en la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Tal es la diferencia entre ambos pactos que en el versículo 7 Pablo llama al antiguo pacto ministerio de muerte, y ahora en el versículo 9 lo está llamando ministerio de condenación. Y sí, cuando Moisés descendió con las tablas de la ley, lo que recibió el pueblo de Israel fue el juicio de Dios. Moisés los encontró a todos unánimes, adorando al becerro de oro, y como resultado, 3,000 hombres murieron por espada. En contraste, la llegada del ministerio del Espíritu trajo vivificación, y vemos que a la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, 3,000 personas recibieron la justicia de Dios, porque oyeron la gloria del nuevo pacto y fueron transformados y hechos uno con Dios. El punto número 8 habla acerca de lo que sucederá cuando Jesucristo establezca su reino eterno, y es que el hombre glorificado reinará con Cristo. En Colosenses 3:4 leemos: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto está en línea con los versículos que leímos anteriormente, que hablan de nuestro destino de gloria. Pero el apóstol Pedro agrega algo más, en Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa manifestación en gloria, donde los creyentes seremos transformados conforme a la imagen del Hijo y con cuerpos semejantes a su gloria, Pedro lo llama recibir la corona incorruptible de gloria. Vemos al hombre restituido, según el plan perfecto de Dios, tal como fue creado, coronado de gloria. Pero Pedro enfatiza que esta corona que el hombre recibe por medio de Jesús es una corona incorruptible. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, vemos cómo es restituido también el plan y propósito original del hombre de reinar sobre la creación, y era a través de Jesús. El versículo 5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no recibieron una nueva revelación cuando nos dicen que los creyentes recibiremos coronas, coronas de gloria, una clara referencia a la gloria inicial con la que el hombre fue coronado, pero luego destituido. Los apóstoles Pedro y Pablo nos están mostrando la revelación contenida en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esta revelación lo encontramos en el libro del profeta Daniel. En el capítulo 7, versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, si recordamos Hebreos capítulo 2, ¿quiénes reinarán debajo de los cielos cuando llegue el mundo venidero? ¿Los ángeles? No, el hombre, mediante la obra que Jesús hizo y por medio de la gloria que él recibió siendo exaltado sobre todas las cosas. Pero a diferencia del hombre, que aquí vemos que tendrá autoridad y majestad debajo de los cielos, una autoridad delegada, nuestro Señor Jesús es quien recibió del Padre toda autoridad no solo debajo del cielo, sino sobre cielos y tierra. Tan grande es su amor para con nosotros, que comparte su reino, dominio y majestad debajo de los cielos con el pueblo de los santos del Altísimo. Finalmente, segunda de Timoteo nos habla a los que hemos abandonado el mundo para seguir a Jesús, y sufrimos y gemimos en nuestro interior por ser transformados a su imagen. Dice en el versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con él. Y Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Antes de llegar al final de este capítulo, vamos a repasar los 8 puntos anteriores. Dios es perfecto, es la roca,
Todos sus caminos son rectitud y justicia, y sus obras perfectas. Creó al hombre a su imagen y semejanza con un propósito. Lo creó para su gloria. No porque Dios necesitase de alguien que le sirva, o que lo llene de gloria, sino que está en la naturaleza del hombre reconocer la gloria de Dios, pero también reflejar esa gloria, siempre y cuando el hombre esté en comunión con Dios. Como parte del plan de Dios para el hombre, lo coronó de gloria y de honra, le dio señorío y autoridad sobre la creación, sobre las obras de sus manos, para que juzgue la tierra y expanda la voluntad de Dios por toda la tierra. Pero el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos fuimos destituidos. Pero Dios escogió un pueblo con el cual restablecer esa comunión que había quedado rota. A este pueblo Dios les dio nuevamente la autoridad para sojuzgar la tierra de Canaán, para llevar la voluntad de Dios y manifestar su gloria a las demás naciones. Los llamó a ser un reino que nunca sería destruido ni conquistado, sino que conquistarían todo lugar que pisare la planta de sus pies. Pero Israel se apartó de Dios, y fue conquistado y sometido por las demás naciones, hasta que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz, para que el poder que lo resucitó de entre los muertos lo exalte a lo más alto, a recibir toda potestad sobre cielos y tierra, Señor de todas las cosas creadas, quien sustenta y sujeta la creación. Y mediante ese poder, el poder del nuevo pacto en su sangre, nos ha llamado, justificado y glorificado, de manera que nuestro destino futuro está sellado. El destino que ha fijado para nosotros, los que le amamos, es que seremos transformados a su imagen y a su semejanza, para ser nuevamente coronados con una corona incorruptible de gloria, y reinar sobre la tierra por los siglos de los siglos juntamente y por medio de él. Y como conclusión, el hombre da la gloria a Dios. Toda esta gloria que hemos recibido y que recibiremos no es para guardarla en nosotros. Romanos 11:36 nos recuerda: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. En Apocalipsis 4:10 leemos: los 24 ancianos adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Vemos entonces que las mismas coronas de gloria y honra que recibe el hombre la entrega delante del trono de Dios, dándole a él toda la gloria y la honra. También vemos que en Apocalipsis 5:13 toda la creación dará la gloria a Dios. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y así, al final de los tiempos, veremos consumada la redención del hombre y su corazón reorientado hacia Dios, para que delante de su presencia nos rindamos y entreguemos toda la gloria a Él. Por lo tanto, independientemente de cuán perfectos o imperfectos nos podamos sentir o percibir, debemos reconocer que tenemos una nueva realidad en Cristo, y que nuestro propósito desde ahora y por la eternidad será reflejar y dar toda la gloria a Dios.